Hola, hoy vamos a tener nuestra clase de instrumentación y control automático rumbo al cuarto parcial. Nuestra clase número 3. Mi nombre es César Castro y hoy vamos a hacer problemillas. Ya. El problema número 1 nos indica si el siguiente sistema nos da en el sistema. Es un tanque con un serpentín que está siendo agitado, tiene una entrada, tiene una salida y aquí está el controlador de temperatura, ¿no? Que controla el flujo de vapor que va a calentar o enfriar nuestro tanquecito. Nos dan datos de transmisor, nos dice que tiene una amplitud de 40 grados Fahrenheit y un tiempo del transmisor de 4 minutos, 0,4 minutos. Nos dice que la válvula es lineal y esta es la expresión X sobre P y va a ser esta función 0.47. Nos está dando con unidades, pulgadas sobre PSI, y en abajo solo nos dice que 0.083 S más 1. También nos dan el dato de S sobre X, que es 112 libras por minuto sobre pulgada. Nos dice que es el controlador proporcional, el que se está utilizando para esto, controlador proporcional. Para el proceso nos dan un volumen de 100 pies, la densidad 50 libras por pie cúbico, la capacidad calorífica, el flujo F que entra y que sale y el calor latente. Nos dice determinar el valor del KC mediante el criterio de Ruth y el criterio de Bode. Ya. Es un problema de examen muy completo para el cuarto parcial. Pues se aplica casi todos los parciales aquí. Conceptos desde el primer parcial hasta conceptos que entran en el cuarto. Ya. Solución. Vamos a realizar el balance general. Este es el segundo parcial. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Lo único que no hay es consumo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se está generando calor. Hay la entrada y la salida ahí. Entonces este va a ser el balance que vamos a utilizar nosotros. A la entrada va a ser el flujo por la temperatura inicial por el calor específico menos el flujo que es a la salida por la temperatura de la salida por el calor específico más el calor que se está generando. Eso es igual a la acumulación, que en este caso va a ser y masa por el calor específico, ¿no? Pero nosotros sabemos que la masa es densidad por volumen, por el calor específico. Todo en la diferencial de tiempo, de temperatura respecto al tiempo. Aquí vamos a factorizar F y Cp en ambos. Nos va a quedar de esa forma, ya inicialmente. T1 y T0 menos T. Nos va a quedar el calor y la última expresión. A todo esto se lo tiene que dividir entre F y por Cp. Como esto es el segundo parcial, lo estoy haciendo yo un poquito directo, ¿no? Aquí vamos a explicar. F por Cp. ¿Para qué? Para que esto se pueda simplificar. Aquí se va a quedar, aquí se va a ir el Cp con el Cp, nos va a quedar esta expresión. Esto es lo que ya nos está quedando. T0 menos T1 más 1 sobre F por la capacidad calorífica. Todo por F. Aquí nos queda densidad, volumen y el flujo, ¿no? Por la diferencial de la temperatura respecto al tiempo. A esto nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación que hemos hallado para tener una función transferencia que estamos buscando. ¿Ya? Esto es T0, T1, 0 y la transformada de la derivada es T1 por S. Y los valores que están adelante se mantienen constantes. Aquí lo estamos volviendo a copiar para ordenar un poquito. Aquí buscamos términos semejantes, ¿no? Que sería T1. Entonces, diciendo eso, ese T1 que está restando lo estoy llevando a sumar, está sabiendo a sumar.
Aquí voy a factorizar esos dos términos, T1. Factorizando me sale esto. Entonces ya para asemejar a una función transferencia que yo estoy buscando, va a ser esto. T1, esto, tengo que despejar, eso es lo que yo tengo que conocer, ¿no ven? Función transferencia. Variable de desviación, por eso está con comillita. Entonces me va a quedar 1, que sería aquí va a venir todo esto, va a ir a dividir ambos términos de este miembro, que sería, aquí hay un 1, ¿no ve? 1 sobre todo esto, que sería 1 más la densidad por volumen por S. Como se está sumando no afecta el orden del producto. Aquí me va a quedar 1F sobre CP por CP, aquí es F ya. F. Y esta ya sería nuestra función transferencia, donde nosotros a este valor de aquí vamos a llamar GL, y a este otro de aquí vamos a llamar el GP. Ambos son de nuestro proceso, ¿no ve? Las ganancias del proceso, variable de desviación. Entonces voy a empezar a describir cuáles son las ganancias. Inicialmente GL ya sabemos cuál es, ya lo hemos determinado. El GP igual ya sabemos, entonces por comparación de lo que hemos hallado anteriormente. El diagrama de bloques para entender mejor, espero que con eso se entienda muy bien. Aquí están estos dos, GL y GP, eso es lo que nosotros hemos hallado. Si se acuerdan de la primera clase, nuestro diagramita básicamente era de esta forma. Ya, o sea, aquí estaría el GL, aquí estaría el GP. Esto es lo que hemos hallado nosotros en nuestra anterior ecuación. Aquí estaría el T1 en variable de desviación, ¿no ve? Y con transformada de Laplace en S, ¿no ve? Y aquí estaría entrando el T0. Ya, entonces para que nosotros podamos tener un determinado proceso, es que aquí adelante del GP, adelante de este GP, la ganancia del proceso, se está incorporando todo esto. Todo esto de aquí. Menos el TZ, ¿no? Ya se está incorporando la ganancia del transductor, la ganancia del controlador, la ganancia del KIP, la ganancia de la válvula y la ganancia del medidor, que es un sumatorio, una sumatoria. Y finalmente esto se está haciendo una realimentación, ¿no ve? Así es que ya espero que con esto, viendo ya cómo hemos hecho nosotros el balance, como en el segundo parcial, hemos hallado nuestra función de transferencia en variable de desviación, ya hemos determinado el GP y el GL. Todos estos valores igual tenemos que determinar, nos dan una serie de datos para determinar eso. Para eso es lo que siempre se realiza el diagrama de bloques. Observamos que es un problema tipo carga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dos entradas. Eso igual hemos aprendido en el tercer parcial. Entonces vamos a trabajar con eso. Es un problema tipo carga. Vamos a realizar la definición de cada uno de los parámetros. Como nos dice controlador proporcional, GC es igual a KC. La ganancia del transductor, la constante del transductor va a ser, esto igual hemos visto en el tercer parcial, 15 menos 3 sobre 20 menos 4, y haciendo la operación nos sale 0,75. La ganancia de la válvula, estos dos datos nos dan X sobre PC y S sobre X, todo en este nos dan. Simplemente estoy multiplicando los datos que me dan, hay que multiplicarlo y con eso yo voy a tener el valor de la ganancia de la válvula. Para este ejercicio, como decía, estaba en el examen, si en el examen nos dan todos los datos con unidades, vamos a procurar mantenerlo. Para este ejercicio ya, nosotros que hemos hecho no era necesario, ¿no ve? Ya.
Entonces ahora voy a determinar el GP. El GP es 1 sobre F por CP. Pues, pero si yo me doy cuenta, tengo las unidades, los datos del flujo, de la capacidad calorífica, densidad, volumen y del flujo. Entonces eso voy a reemplazar. Igual voy a reemplazar con las unidades que me corresponden. Ya. F es 50 pies cúbicos por minuto. Y CP es 0.75. F está de más. Ya esto otra vez que habrá pasado. Aquí es densidad por el flujo, por el volumen, que no son igual, sobre el flujo. Ya, todo más 1. Estoy haciendo los respectivos cálculos de esto. Simplemente es reemplazar los datos que tengo. Me sale esta ganancia del proceso. La ganancia del medidor va a ser la diferencial de I, del voltaje, que siempre va a estar entre 20 y 4, y la amplitud que me dan el dato es de 40. Entonces me sale 0.4. Ya. Esta es mi ganancia del medidor. 0.4. Ya, con eso era para determinar los valores. Tengo que hacerlo mediante route inicialmente, el inciso A me pide. Usaremos la ecuación. Ya sabemos, ¿no? Esto es el gol. 1 más el gol es igual a 0 para route. Entonces aquí voy a reemplazar en todos los valores que yo tengo: GC, K, GB, GP y GM. Y eso estoy reemplazando. Se ha hecho un poquito largo aquí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con las unidades más. Estoy copiando las unidades más. Entonces, operando esto, todo este lado, lo que está del signo más para adelante, hasta aquí, me sale esto. Ya. Se opera y me va a salir este valor. Aquí estoy igual multiplicando y agrupando. Bueno, esto no, 0.083 más 1, 12 más 1 y 0.4 décimal. Es simplemente hay que sumar, hay que multiplicar. Ya sabemos, haciendo las propiedades de las fracciones, va a ir de todo esto, lo que está dividiendo, a multiplicar por 1, se va a sumar y se va a quedar el mínimo común denominador. Operando un poco más, ya sabemos, para route nos pide hallar un polinomio. Esto, como es igual a 0, esto que está dividiendo vamos a multiplicar, como es 0 por cualquier cosa, va a seguir siendo 0. Me queda esto. Entonces aquí yo voy a volverlo esto un polinomio. Me sale esto, no, 0, s al cubo, s al cuadrado, s, y al final es el término independiente. Entonces armamos nuestra matriz. Va a ser s al cubo, s al cuadrado, 1 y 0. Ya. Ya sabemos. Aquí. Esto aquí va a ser el término A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Y a partir de aquí va a ir B, B1, B2, B3, etcétera, ¿no? Pero es como es una matriz de 3×4 y de S al cubo, mejor dicho, se va a formar de esa forma. Entonces solo hay B1, B2. Toditos en la última columna son 0. C1, C2. ¿Ya? Ya sabemos. Entonces vamos a agarrar el 0.999 por 2.4875 menos 0.064 por esta constante, ¿no? Este valor 1 más 8.16 por KC, y todo sobre A1, que sería 0.992. Haciendo operaciones me sale esto. Ahora para B2 va a ser 0.099 por 0 menos 0.0664 por 0. Entonces B2 directamente es 0. Para C1 va a ser B1 por 1 más 8.16 por KC menos 0.992 0.992
por B2, que sería esto, ¿no? Pero B2 es 0. Esto de aquí se va a anular porque es 0. Yo puedo simplificar B1 como B1. Y eso es lo que me queda. Finalmente, para hallar esto es C2. No es B2, C2 va a ser 0. ¿No? B1 por 0, B1 por 0. Y el otro es B1 0.664 por 0, ¿no? Todo sobre B1, que sería esto. Perdón, sobre C1. Ya, pero es 0. Si nos damos cuenta. Los que se van a multiplicar al final siempre van a ser 0. Con estos datos hallados vamos a anotar nuevamente nuestra matriz. Ya sabemos que para root tiene que ser estable. Los valores de la primera columna tienen que ser positivos y diferentes de 0. Es decir, todos los valores que hagamos tenemos que hacer una inecuación donde estos valores son menores que 0. ¿Ya? Diferentes de 0. Entonces simplemente procedamos a resolver. ¿Ya? Eso de aquí se multiplica. Va a ser 0.651 por 1. 0.664 por 8.16 sale 0.542. Esto que está dividiendo va a pasar a... Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y aquí me sale que KC es 4.16. El otro término va a ser 1 más 8.16 por KC. Eso es mayor que 0. Entonces, este de aquí es así. Menos 0.122. Entonces decidimos nosotros que la respuesta va a estar entre menos 0.122 y 4.16. Entre estos dos rangos es lo que se tiene que mantener nuestro valor. Ya, esto de aquí ya sabemos que no existen ganancias negativas, pero si nos ha salido se lo anota para el criterio de Roth. Ahora nos dice hallar el KC con Bode, con el criterio de Bode. En aquí el gol es igual a todo esto, ¿no? KC por K, por GB, por GP y por GM. Ganancia, transductor, válvula, proceso y medidor. ¿No ve? Ya sabemos nosotros que se ha formado este tipo de ecuación. Desde aquí. Y lo que se hace es separar el primero. Es decir, esto que estoy marcando se va a separar. Va a ser KC por 8.16 sobre 0.083 por S más 1. Aquí va a ser G2. Va a ser 1 sobre 2S por más 1. G3 va a ser 1 sobre 0.4 S más 1. Esto nosotros lo tenemos que volver régimen de amplitud, el ZA. Ya sabemos, en este caso no hay complicación. ¿Por qué? Porque se está trabajando con proporcional. Entonces cuando se trabaja con proporcional es 0.083 por W, S se vuelve W, se eleva al cuadrado y todo es en raíz más 1. Lo mismo hacemos para el régimen de amplitud 2. El S se vuelve W, se eleva al cuadrado y se suma más 1. Se le suma el 1 y se pone en raíz. Y el 3 va a ser 1 sobre raíz de 0.04W por todo al cuadrado más 1. El régimen de amplitud total ya sabemos que es la multiplicación de estos tres. El RA. Y si hacemos esa multiplicación nos va a quedar así de esta forma. Ya tenemos aquí tres incógnitas. KCE, el RA y el W. Para el desfase, igual ya sabemos, ¿no? Simplemente se pone el signo y se multiplica el término por el valor W. Y eso hacemos para los tres desfases que hay. Aquí se tiene que sumar, ¿no? El desfase total es de cuántos desfases tengamos. En este caso solo tenemos hasta el 3. Para que sea estable, esta es la condición, ¿no? Que nos impone Bode. El ZA tiene que ser siempre menor a 1. En el caso que queramos igualar a 1, eso es el límite, ¿no? Y al final se tiene que expresar con esto.
y el desfase siempre es menos 180. Entonces con eso voy a empezar. El desfase tiene que ser menos 180. Aquí utilizando esto ya solo observo que mi incógnita es W. Entonces vamos a calcular W operando con la calculadora. Perdón. Entonces el valor que me sale es 6.615. ya, eso vamos a reemplazar en la ecuación del Ra, donde vemos W. Voy a reemplazar. Ahora aquí todavía tengo dos incógnitas, pero eso de aquí para poder operar voy a mantenerlo, ¿no? Este de aquí se queda aquí arriba, no está aquí abajo. Todo esto me sale 0.244. Todo esto. Entonces vamos a probar al límite ya cuando es críticamente estable. Ya sabemos eso igual. El régimen de amplitud es igual a 1. Entonces ya es 1. Entonces se va a volver de esa forma. Si el Ra va a estar el Kc va a venir a multiplicar, esto va a venir a dividir y me sale este término. Entonces para expresar siempre voy a poner que el Kc tiene que ser menor que 4.456 y ahí terminaría esto. O sea, como siempre estoy repitiendo en este parcial, es repetitivo, ¿no? El procedimiento. Simplemente es ordenarnos bien. Aquí los errores que normalmente cometemos es en la parte de los cálculos. Se dan cuenta que es harto numerito. Eso hay que tener bastante cuidado. Este parcial es para probar. Si es que si nos dejamos, lo vamos a lograr. Ya, problema número 2. Sea un sistema de control de temperatura, donde aquí ya nos están dando nuevamente Gc es igual a Kc. Gb es este término 0.016 por 3s sobre 1 más 1. El Gp, la ganancia del proceso, es 50s sobre 30s más 1. La ganancia del transmisor o medidor es 1 sobre 10s más 1. Determinar la estabilidad por Rho, Nyquist y Bode. ¿Ya? Esto igual a la entrada de examen. Normalmente entran así, con los tres criterios. Si tenemos suerte, sería súper, ¿no? Porque ya sabemos que esto es un tipo de problema que ya es mecánico, y ordenando esto ya podemos resolverlo. Estabilidad mediante Rho. Ya nuevamente hemos visto, ¿no? Cómo se hace Rho, es 1 más el gol. El gol está expresado por todo este Kc por el Gb, que sería 0.016 sobre 3s más 1. Gp es 50, 30s más 1. Gt es 1 sobre 10s más 1. ¿Ya? Pero todo lo que está en el numerador va a ser Kc por 0.8. 50 por 0.016 es ese valor. Aquí abajo se mantiene. Ya sabemos, esto de aquí voy a llevar yo a multiplicar por 1 y lo voy a sumar a lo que está en el denominador, y abajo se va a quedar el mínimo común denominador. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, nos va a quedar la parte del numerador nomás. Entonces nosotros a eso vamos a proceder a multiplicar. ¿Ya? Entonces si yo hago la multiplicación de aquí, todo esto me sale este de aquí, donde yo tengo aquí mi s cubo, s cuadrado, s, y aquí el término independiente. ¿Sí? Nuevamente vamos a armar nuestra matriz. Nos damos cuenta que es s cubo. S cubo, entonces yo voy a poner A1, A0 que va a ser 900, A1 es 400, A2 es 43 y A3 es A4, no, A3 no, 1 más 0.18 Kc. Todo esto. Aquí ya no tengo así nada. Entonces 0, 0. Todita esta columna siempre 0. Cuando es de tercer orden. Hemos hecho uno de cuarto orden, ¿no? Y ya se van a dar cuenta. Entonces aquí es B1, B2, C1 y C2. Así es que ya no hay problema. Nuevamente, entonces yo digo, va a ser A1 420 por A3 por A2 43 menos A0 por A0, A1, A2, A3, 9 por A3.
todo sobre A1, que sería 420. Aquí lo voy a dejar así, simplemente opero un poco matemáticamente, va a quedar eso. Para B2, que sería esto, va a ser 420 por 0 menos 900 por 0, y eso sabemos que nos va a dar 0. Para C1, que sería esto de acá, C1 va a ser igual a B1 por 0 menos 420 por 0, todo sobre B1. Pero B2 es 0, entonces esto es 0. Se simplifica B1 con B1 y C1 nos sale que es 1 menos 0.8 por KC. Y B2, este de aquí, B2 va a ser B1 por 0, por este 0 de aquí, justamente, menos 720, perdón, 420 ya, 420 por 0, por este 0, todo sobre, y aquí es C1, todo sobre C1, y aquí es C2, ¿no? No, aquí es B1, perdón, yo estoy checando. Ya. Donde observamos que directamente nos va a dar C2 0. Armamos nuevamente nuestra matriz, nos sale este término, ya sabemos nosotros que sigue aquí. Todo lo que de esta columna tiene que ser, y la condición mayor es que 0, o menor que 0, ¿no? Menor que 0. Ya. Menores que 0. No, mayor que 0. Entonces yo resuelvo mi inecuación. Entonces, una vez resuelta eso, voy a proceder a multiplicar todos los términos semejantes. KC me sale 23.83. Ya. Y el otro KC va a ser un KC negativo. Entonces ya sabemos cómo tenemos que expresar. El KC siempre va a estar entre menos 1.25 hasta el mínimo que puede llegar, y el máximo 23.82. Nosotros ya hemos dicho, esto es lo que nos interesa. Solo lo expresamos por la respuesta. Entonces, al observar que es un número mayor que 0 y positivo, entonces yo puedo arguir que esto es estable. Estabilidad mediante Nyquist. Nyquist viene igual dado por el GOL, que es la multiplicación de la ganancia de la válvula del proceso y del transductor o medidor. Ya. Entonces las condiciones de Nyquist. Ya igual, esto es 1 más el GOL por ser, es igual a 0 para lazo abierto. Entonces ya sabemos, ¿no?, que va a haber, cuando es imaginario va a ser menos 1, cuando es real va a ser igual a 0. Entonces vamos a evaluar nosotros en menos 1. ¿No ve? En menos 1 y 0. Cuando es real es menos 1. Cuando es imaginario 0, y cuando es real menos 1. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, el KC, el GOL va a ser todo esto. Como es aquí GOL, este 1 está pasando al otro lado a dividir, ¿no ve? A menos. Entonces, ya sabemos nosotros que para Nyquist el S, este S, se va a cambiar por 1 por I por W. Y eso es lo que se hace. Ya. En vez de poner S, estoy poniendo I por W. Y estoy multiplicando tanto al numerador como al denominador por todo el valor de esta expresión, ¿ve? Está aquí. Y eso se debe igualar a menos 1. Porque necesitamos trabajar con la parte real, no con la imaginaria. Entonces, volvemos ahí. Y aquí tenemos que separar. Hay dos formas de separar, ya hemos visto, ¿no? Si ustedes son más capos en matemática, pueden separar todos los términos que tienen I, factorizándolos respectivamente, y los términos que no tienen I se quedan. Entonces, para igualar a menos 1,
yo voy a igualar todos los términos que no tengan i. Aquí hay i, aquí hay i, aquí hay esos dos, ¿no? Eso es lo que tengo que igualar. Ya, menos 1. Entonces, para hallar el w, y aquí, ya sabemos, ¿no? Que para la parte imaginaria, cualquier término donde se vea esta i, se tiene que igualar a 0. Entonces, habiendo igualado eso, yo ya puedo resolver esta ecuación. ¿No ve? El KC ahorita no me interesa. Este KC por el 0,8 van a pasar a dividir sobre 0. Cualquier cosa sobre 0, 0. Entonces, esto me sirve para hallar, ¿qué cosa? El valor de W. Ya. Nos va a salir 3 valores de W, si se dan cuenta. 4, ¿no? 2 positivos y 2 negativos. Pero este es el que yo voy a tomar en cuenta. Entonces, habiendo hecho eso, yo voy a igualar de 100 a menos 1. ¿Ya? Trabajo con la parte ya. Habiendo hecho eso, yo puedo observar, ¿no? Que solamente tengo la incógnita KC. Entonces, con eso, si resuelvo, me va a salir un punto 23.81. Un punto que está asemejado al anterior inciso 9. ¿Cómo sabemos si estamos yendo bien por buen camino? Donde los KCs de los tres tipos más o menos se parecen. Siempre van a ir variando en los decimales, pero no nos afecta. Con tal que no estén muy separados, está bien. El valor determinado nos indica que está en el límite permitido y que es estable para poder poner un sistema de control proporcional. Entonces, ahora es aceptable. Ahora el último de este nos dice Bode. Realizar Bode. Ya sabemos, ¿no?, que el gol es esta expresión, ya lo hemos definido en el primer inciso. Aquí voy a ir separando, ya saben, KC sobre 0 por 0.8 sobre 3S más 1. El otro va a ser 1 sobre 30S más 1, 1 sobre 10S más 1. Aquí voy a determinar mis valores del régimen de amplitud para cada uno. El RA, ya sabemos, ¿no?, que 3S se va a volver W, todo en raíz. Lo mismo pasa para el régimen de amplitud 2 y lo mismo pasa para el régimen de amplitud 3. Entonces, con eso yo voy a poder hallar mi régimen de amplitud total, que va a ser la multiplicación. Además, ¿no?, un error de typeo, perdón. Habiendo hecho eso, ya voy a multiplicar. Tengo 3 incógnitas, KCE, W y régimen de amplitud. Para el desfase va a ser Φ1, ya sabemos que va a ser menos 3 por W, el otro va a ser menos 30 por W y el final va a ser menos 10. Entonces, el desfase total va a ser la sumatoria de todos estos términos. Y tenemos que cumplir que el RA va a ser menor a 1 y el desfase tiene que ser menos 180. Entonces vamos a empezar por eso. El desfase total es menos 180 grados, donde yo ya puedo hallar un valor de W, una velocidad angular. Ya, a mí me sale 0.285. Eso voy a reemplazar donde veo W, ese término, 0.2185. Y voy a analizar con un RA igual a 1, que es el límite. Entonces, igualando eso, ya puedo hallar el KC. Si este KC me sale un valor más semejante a los otros, parecido, estamos yendo por buen camino. Y efectivamente, ¿no?, nos sale 23.81. Y eso es nuestra respuesta. Si se dan cuenta, vuelvo a repetir, esto no es difícil. Un poquito moroso tal vez al momento de hacerlo, pero no es difícil. Ya, problema 3. Nos dice resolver el siguiente sistema. Aquí ya nos dan uno con controlador proporcional integral, GB1, GM va a ser 1 sobre S más 1. Aquí lo nuevo es que la ganancia del proceso y del tanto GL como GP se está incorporando el tiempo muerto, ¿no?, tiempo de atraso. Por eso es esa ahí, elevado a la menos 2S. Nos pide determinar el KC por Bode. Si el KC es 0.2, hallar el margen de fase. Si el margen de ganancia es 1.7, hallar un nuevo KC. Solución. Inciso A. Vamos a partir de aquí. Lo primero que hago es copiar.
todos mis funciones transferencia que me dan para cada proceso, cada etapa, mejor dicho, ¿no? De aquí ya sabemos, para este caso el KC va a ser 1 más 1 sobre 5S. Esto es tiempo, la fórmula de un tiempo proporcional integral. Ya directamente ya sabemos que el régimen de amplitud del controlador va a ser esto. Todo en las raíces de 1 más 1 sobre 5W al cuadrado. Todo en raíz. Cuando es la unidad de la válvula es 1. Cuando es del proceso, como nos dan esto, nos olvidamos, ¿no? Simplemente de este E y se vuelve a copiar como ya sabemos. Del medidor igual. Se va a copiar el S y el W. Ahora el régimen de amplitud total va a ser la multiplicación de este otro, de este otro y de este otro. Eso multiplicamos. Nos va a quedar este término, ¿no? Operando. Nos queda esto. Igual, 3 incógnitas. W al cuadrado. Y KC. Y el régimen de amplitud. Vamos a calcular los desfases, ¿no? Ya sabemos cómo se hace. Va a ser, para el primer caso es 1 sobre 5W. El segundo es 10 por la arcotangente de 10W menos 2 veces W por 180 pi. ¿Esto de dónde está saliendo? Está saliendo del tiempo de atraso ya. ¿Por qué están afectando en este caso a nuestro proceso? Porque está multiplicado directamente en el proceso que nos dan PGL y PGP. Y como hemos aprendido igual en la anterior clase, esto 2W está en radianes y tenemos que llevar a grados para este caso. Y para el medidor es eso. Entonces vamos a multiplicar, a sumar. Ya sabemos que eso vale 180 y estos datos ya los he obtenido. Ya. Para que sea estable, BODE indica que tiene que ser phi menor, igual a menos 180 y el régimen de amplitud mayor a 1 siempre. Ya, pues reemplazo ese 180. ¿Cuál es mi única incógnita? W. Introduzco estos datos a mi calculadora y me sale que la velocidad angular es 0.507 radianes por minuto. Entonces el régimen de amplitud va a ser menor a 1. Igual multiplico todos mis valores, solo estoy anotando este 0.507 menor a 1. ¿Ya? Donde yo voy a operar toda la parte numérica aquí. Puedo operar todo esto. Todo eso que estoy marcando. No, lo único que va a multiplicar es el KC. Pero todo es numérico y me va a salir este valor. Entonces el KC va a ser 1 sobre 0.9276. Entonces mi KC para este inciso es 1.077. Para hallar el KC 0.2 y el margen, ya sabemos que el margen de fase es menos 180 cuando el desfase en G tenga un régimen de amplitud igual a 1. Vamos a calcular un nuevo W sub G, ¿ya? Y lo que hemos dicho, ¿no ve? KC nos dan. Y tenemos que hallar el régimen de amplitud. El RA es 1. Única incógnita, este de KC. Ya. Pero en el dato nos está dando ese problema, 0.2. Ya tengo que hallar con eso, W saco con color naranjita. Aquí van a salir dos valores de G1 y G2. Los otros dos va a salir prácticamente lo mismo, ¿no? Van a ser iguales, signos contrarios, algo así. Aquí yo voy a trabajar con el positivo porque esto es una velocidad angular. Si trabajamos con el positivo ya sabemos que no existen velocidades negativas. Ahora voy a irme aquí. Tengo que hallar este W sub G. Perdón, phi sub G. Reemplazo mi velocidad angular. Phi sub G es 0, menos 135. Pero ya sé que mi margen de ganancia, y el inciso B nos dice el margen de ganancia es phi 180 menos phi.
Entonces ese valor de phi que he hallado lo voy a restar 180. El margen de fase nos sale 46.45 grados. ¿Ya? Inciso C. Si el margen de ganancia es 1.7, ¿cuánto es el KC? Nos dicen, ya sabemos que el margen de ganancia es 1 sobre el régimen de amplitud. Entonces, voy a agarrar este dato y voy a agarrar este dato. El régimen de amplitud es 1 sobre el RA. El RA va a ser 1 sobre 0.7. Con ese RA de 0.88 voy a empezar a reemplazar los datos. Tengo RA que he hallado, no tengo KC, tengo W en todos los casos. Entonces KC es 0.574. ¿Ya? Y esas son, ¿no?, las fórmulas que se tienen que ir usando. Estamos anotándolas ahí pues, para que espero que les haya parecido bien la clase de hoy. Y pues prepárense, el examen está muy cerquita. Muchos éxitos, muchas gracias. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima clase. Gracias. Eso es todo, amigos.